adopción internacional de las niñas, niños y adolescentes con residencia en México y en el extranjero. Tenemos en este sentido, serían 4. Por eso, perdón. Ok, contamos con cinco panelistas, iniciando con la doctora Norca López Zamarripa. Ella es profesora e investigadora de carrera en la Facultad de Derecho y en la División de Estudios de Posgrado del UNAM, con una antigüedad docente de 29 años. Es investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT y es consultora externa de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La doctora nos estará presentando su ponencia, disposiciones jurídicas y tratados internacionales de adopción, hasta por 10 minutos. Por favor, doctora, estamos muy atentos. Gracias. Muchas gracias, senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Saludo a los miembros de esta mesa que me acompañan, al público. Y bueno, en efecto, voy a platicar y me voy a ajustar a los tiempos por respeto. El tema que voy a tratar podría yo tardar muchísimo, que son los tratados internacionales y las disposiciones, sobre todo las disposiciones jurídicas y los tratados internacionales en la materia de adopción. Podría platicar y hacer mucho al respecto. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, he preparado algo que espero les sea de su utilidad, sobre todo a los que diario trabajan con esto. Yo tuve la oportunidad, les voy a comentar, de ser la pionera de estar de directora de adopciones internacionales en el desarrollo integral de la familia. Esto acontece en el año de 1994, cuando en el 93 se firma y se ratifica uno de los documentos más importantes que tenemos, que es la Convención de La Haya en materia de adopciones internacionales. Pues bueno, no solamente era que México la firmara, fue el primero, México fue el primer país en firmar y ratificar esta obligación internacional. Era echar a andar ese instrumento internacional. Entonces, pues para mí fue una gran experiencia abrir la oficina, instaurar todo esto. Como ustedes lo saben, las adopciones se llevaban a través del jurídico, del desarrollo integral de la familia. Pues bueno, se empieza a especializar. Nos toca con la señora Nilda Patricia, que fue estupenda, esposa, primera dama, esposa del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Nos toca sensibilizar en aquel entonces a los 40 jueces de lo familiar, sensibilizar a que los niños que estaban en las casas cuna y en las casas hogar pudieran ser dados en adopción. Y eso ustedes lo saben, señores procuradores, que es lo más difícil. Primero, que pierdan la patria potestad, y segundo, poderlo entregar en adopción. Bueno, pues esa es una adopción nacional. Imagínense ustedes, sin ninguna legislación, entregar a un menor a una adopción internacional. Menudo problema. Y menudo problema, les voy a comentar por qué. Porque México firma y ratifica un documento donde solamente aceptaban la adopción plena. Y nuestros instrumentos, nuestro Código Federal, tenía la adopción simple. Entonces, nosotros empezamos a cumplir, empezaron a llegar infinidad de solicitudes por parte de los estados que fueron firmando, y así sucesivamente llegamos a tener infinidad de solicitudes que eran del extranjero hacia México. Y teníamos 2 o 3 de México hacia el extranjero, que era impresionante. Bueno, no teníamos regulación,
más que un documento internacional. De ahí estaba reservado, México se había reservado, las reservas pues son beneficios que tiene un tratado internacional para que no contravenga las disposiciones de la ley, de nuestra ley fundamental, de la ley de leyes, que es nuestra Constitución. Entonces estaba reservado a que ningún niño mexicano podía salir al extranjero si no era mediante la adopción por un juez de lo nacional. Comenzamos, fue algo sumamente importante, de lo cual tengo la mayor de las experiencias, lo volvería a hacer, me dejó la gran satisfacción, ha sido una de las encomiendas más hermosas de mi vida, se los digo, y bueno, pude ver que la adopción internacional es un mecanismo que le puede cambiar la vida a un menor. Sin embargo, también se presta mucho a que sean utilizados para fines no muy lícitos. La cuestión es de que por eso hay que buscar los mecanismos adecuados. Yo aquí les preparé, porque es la Convención de La Haya, es la que está actualmente en funciones. Tenemos otro documento internacional que es a nivel Latinoamérica, que México la tiene ratificada, pero sin embargo nuestro primer instrumento de carácter supranacional es la Convención de La Haya en materia de adopción internacional. Pero quiero decirles que la Convención de La Haya en materia de adopciones internacionales está planteada de la Convención de los Derechos del Niño del año 1989, y ahí se enmarca precisamente la protección, la defensa del interés superior del niño, y a través del principio de protección del mismo, y debe de ser la pieza clave de la promoción de los derechos de la niñez. Así se manifestó, como les estoy comentando, desde 1989 en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y así ha sido asumido por 192 estados, parte de la Convención, alcanzando una ratificación cuasi universal. Eso es de celebrarse. Estamos a punto de que la Convención de los Derechos del Niño sea reconocida por todos los países del mundo. Eso es un gran avance. Es un gran avance que ojalá supiéramos que eso, no dejarlo solamente en el ámbito internacional, sino incluir todo en el ámbito interno. Y ahí está el trabajo de nuestros señores legisladores. Incluir, porque han pasado ya muchos años y sí, en efecto, ya tenemos una ley general, ¿verdad? Sin embargo, aún falta mucho, y de eso les voy a hablar. Quiero ser breve, no quiero abusar del tiempo. Son muchas las cosas que les quiero transmitir, son muchas las leyes que comentar, y sí estoy de acuerdo que sería muy bueno, ¿verdad?, hacerle la propuesta, con todo el respeto, señor senador, de que se propugnara por una legislación integral. Son muchos los puntos, y que en ese apartado estuviera la adopción doméstica, pero la adopción internacional precisamente adecuada. Tenemos, sí, la ley general que viene muy bien especificada, y me dio mucho gusto, y su reglamento, ¿verdad?, que el día 2 de diciembre del 2015 fue publicado ya en el Diario Oficial, ya es una realidad. El reglamento de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La ley crea el Sistema Nacional de Protección a los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, ya el 4 de diciembre del 2014 se había sido publicada la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, nueva regulación en la adopción internacional, que nos da los parámetros. Es un gran avance, porque entonces ya vienen especificados algunos aspectos que no lo teníamos contemplado más que el instrumento internacional. Nos habla de un concepto de adopción internacional, uno de los elementos relevantes a los fines de determinar la internacionalidad
no es la nacionalidad, sino la residencia habitual del adoptante y el adoptante en países diferentes. También nos habla que con estas disposiciones se está superando el criticado concepto contenido en el artículo 410E del Código Civil Federal y del Código Civil para el Distrito Federal. En tal virtud, la adopción internacional es la promovida por ciudadanos de otro país con residencia fuera del territorio nacional. Esa noción dejaba fuera tanto las adopciones solicitadas por mexicanos residentes en el extranjero como las adopciones promovidas por adultos residentes en México con respecto a menores que viven en el exterior. Luego, entonces, la nueva ley se limita a establecer de modo amplio que la adopción internacional es aquella que se realiza en términos de lo dispuesto por los tratados internacionales en la materia, pero quizás lo más interesante es lo que se encuentra en el reglamento, que confiere un carácter central al lugar de residencia del adoptante y el adoptado. Se distingue la adopción internacional en la que México participa, como la de país de origen, de aquella en la que México participa como país de recepción, que no estaba en ninguna disposición. En la primera, los solicitantes de la adopción tienen su residencia habitual en el extranjero y pretenden adoptar una niña, niño o adolescente con residencia en México. En la segunda, los solicitantes de la adopción tienen su residencia habitual en México y pretenden adoptar una niña, niño o adolescente con residencia en el extranjero. A fin de asegurar los derechos de los menores que son sujetos de una adopción internacional, se han garantizado y se respeta el interés superior de la niñez. La ley establece en su artículo 31 que la legislación aplicable deberá disponer lo que sea necesario. Esto igualmente se entiende hasta garantizar que la adopción internacional no sea realizada para fines de venta, sustracción, retención, ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación y las peores formas de trabajo infantil o cualquier ilícito en contra de los mismos. Asimismo, se consagra el principio de subsidiariedad de la adopción internacional de menores de nacionalidad mexicana, aunque aquí se debería de haber hecho referencia a la residencia en lugar de la nacionalidad, al disponerse que procederá una vez que se haya examinado adecuadamente las posibilidades de asignar al menor para la adopción nacional. Y así, de conformidad con el artículo 88 del reglamento, la protección de los derechos de los menores residentes en México durante el procedimiento de adopción internacional le compete, como lo sabemos todos, al Sistema Nacional de la Familia, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la autoridad central del país de residencia habitual de los adoptantes. Al DIF le corresponde la elaboración y emisión, como hace un rato nos los decía, ¿verdad?, de un informe de adoptabilidad que deberá contener una serie de datos del menor, entre los cuales se destacan su situación jurídica y los motivos por los cuales no se pudo encontrar una familia nacional que pudiera adoptar al menor. En lo referente a la idoneidad de los solicitantes para ser adoptantes, la autoridad central del país donde estos residen habitualmente presentarán un certificado de idoneidad, lo que será verificado por el Desarrollo Integral de la Familia a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Todo esto con la finalidad de garantizar el interés superior de la niñez y que la adopción integral no tenga fines ilícitos. El DIF revisará el certificado de idoneidad y determinará si los solicitantes cumplen o no con los requisitos para la adopción internacional, además de la idoneidad de los futuros padres adoptivos y de que estos hayan sido convenientemente asesorados por el Desarrollo Integral de la Familia. Revisarán que la autoridad central emisora del certificado de idoneidad haya constatado que el menor ha sido o será autorizado a entrar y a residir permanentemente en el país de residencia habitual del solicitante. Esto es sumamente importante. Una de las experiencias que tuvimos fue de que al principio, cuando este tratado internacional comenzó a funcionar,
empezamos a dar las adopciones con una adopción simple, que era la que teníamos dentro de nuestras codificaciones. Algunos estados de la República contemplaban la simple y la plena, y resulta que niños que se fueron dados en adopción a España, que la adopción se realizó por juez mexicano, no los registraban en España porque no cumplían los requisitos con la adopción plena. Entonces, vemos que es un gran adelanto que se verifique primero, ¿verdad?, si se están cumpliendo con todos los requisitos que pide el país receptor para que el niño sea debidamente registrado por los padres adoptivos y tenga todos los derechos que le corresponden. Una de las preguntas que con frecuencia me hacen es de que si el niño conserva su nacionalidad. Sí conserva su nacionalidad, aunque sea adoptado por padres extranjeros, que eso sería muy valioso que se introdujera en una nueva legislación, haciendo hincapié que el niño poseerá la doble nacionalidad conforme al artículo 30 constitucional. Y bueno, la cuestión es de que el niño esté siempre con el interés superior del niño, se le dé un seguimiento, ¿verdad? Y también, por último, quiero comentarles que hoy ya la adopción no la podemos ver como se vio para perpetuar la especie. Hoy ya la adopción, ¿verdad?, es algo que la adopción internacional en la actualidad ya no es para perpetuar la estirpe familiar, ¿verdad?, o por cuestiones sucesorias. Hoy ya hablamos de un sistema de protección, hablamos de familias multiculturales, y entonces así lo deberíamos de ver, ¿verdad?, como adopciones transnacionales, interculturales e interraciales. Y bueno, por mi parte es todo. Yo les agradezco su tiempo y me dispenso por los 6 minutos que me robé. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, como segundo panelista tenemos de nueva cuenta a la licenciada Brenda Pérez Salazar, que ahora nos presentará el papel del sistema DIF durante el procedimiento de adopción internacional. Adelante. Muchísimas gracias, pues agradezco nuevamente el espacio y poder estar ahora con ustedes tratando este tema acerca de la intervención del Sistema Nacional DIF en las adopciones internacionales. Pues vemos que, como también nos lo había comentado ya la doctora Norca, pues el DIF nacional es autoridad central en materia de adopción internacional con jurisdicción exclusiva en la Ciudad de México, porque así lo dice la promulgación, el decreto promulgatorio de cuando se instauró la convención. También como intervención, como así lo dice la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tenemos que verificar que la adopción siempre responda al interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Obviamente, agotando principio de subsidiariedad para que pueda concederse en una adopción internacional, es decir, que no ha podido ser posible una adopción en territorio mexicano. También tenemos que procurar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes durante el procedimiento de adopción internacional en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y que es la autoridad central también del país de residencia habitual de las personas solicitantes de adopción. El procedimiento de adopción internacional como país de origen en DIF nacional, recibimos el expediente de las personas solicitantes de adopción de aquel país en donde residan las personas solicitantes de adopción a través de la autoridad central de aquel país. Nos lo envía a la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos lo hace llegar a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Nosotros verificamos que se encuentre integrado, conforme lo dice la Convención y la propia normatividad, ahora Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, su reglamento y nuestros propios lineamientos en materia de adopción del Sistema Nacional DIF.
Después de ello, una vez que ya verificamos que la documentación se cuenta integrada, se procede a subir el expediente a sesión del Comité Técnico de Adopción, en donde el órgano colegiado determinará si es procedente o improcedente esa adopción internacional. El comité, de ser de manera favorable, va a hacer una asignación para las niñas, niños, adolescentes, a las personas solicitantes de adopción, recordando que es el derecho de niñas, niños, adolescentes a estar en familia y no así el derecho de una familia a tener una niña, niño, adolescente en su seno. La Procuraduría Federal de Protección va a remitir el informe de adoptabilidad a la autoridad central, es decir, al país de recepción, para que las personas solicitantes de adopción puedan responder si van con esa asignación que les hizo el comité. Ellos pueden decidir de manera afirmativa o negativa. Si es de manera negativa, lo único que sucede es que regresa a la lista de espera para una otra posible asignación. De ser de manera positiva, entonces se va a congeniar con la autoridad central para que se haga una presentación física ya con las personas solicitantes de adopción y ese niña o adolescente que se haya hecho la asignación. Después, cuando ya las personas solicitantes de adopción se encuentran en territorio mexicano, se programan las convivencias, primero al interior de los centros de asistencia social y posteriormente las externas, que pueden ya estar una convivencia sin considerar pernocta, para que vaya dándose ese vínculo de adoptabilidad. Una vez que ya cumplimos con esto, nos dice que mínimo serán 20 y podría ser por no más de 20 días naturales, para que haya unas convivencias ya externas también por el mismo periodo. La Procuraduría Federal va a convocar al Comité Técnico de Adopción en un plazo que no va a exceder de 10 días después de que el informe nos diga que todo va de manera positiva y que la adaptación entre las personas solicitantes de adopción y el niño, niña o adolescente asignado, pues va de manera favorable para entregarlo ya en acogimiento preadoptivo. El informe de acogimiento preadoptivo nos va a hablar de que pueda iniciarse los trámites para continuar con el procedimiento, que precisamente es lo que habla el artículo 17C de la Convención de La Haya en materia de adopción internacional, que tenemos que emitir el consentimiento para continuar con el procedimiento y hay que este documento sea exhibido en su oportunidad a la autoridad judicial competente. La Procuraduría Federal, continuando con el procedimiento, va a ordenar la elaboración del acta de egreso definitivo de las niñas, niños o adolescentes del centro de asistencia social donde hubiera estado albergado y realizará los trámites correspondientes ante el Registro Civil y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene que certificar que la adopción se haya hecho en términos de la Convención de La Haya. El seguimiento posadoptivo será realizado por la autoridad central competente o el organismo autorizado para ello, que haya sido acreditado por su país y autorizado por DIF nacional para términos del seguimiento posadoptivo. Ahora vamos con el procedimiento de adopción como país de recepción, que es un poco similar a lo que es la adopción nacional o doméstica, que tenemos que se imparte un curso de inducción para las personas solicitantes de adopción. Este curso es impartido por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Van a tener que integrar su expediente, obviamente los tenemos que evaluar de manera psicológica, de trabajo social y médicas y todas aquellas que sean necesarias para que el comité pueda determinar su idoneidad o no para la adopción. Entonces, el comité resolverá en sentido negativo o positivo. Si fuera de esa manera, entonces va a expedir el certificado de idoneidad, mismo que se deberá notificar de manera personal a las personas solicitantes de adopción, para poder después proceder a remitir el expediente de adopción a la autoridad central donde las personas solicitantes de adopción deseen realizar su trámite. El Estado de origen enviará ahora al Sistema Nacional DIF el informe de adoptabilidad de acuerdo al artículo 16 de la Convención de La Haya para que el Sistema Nacional DIF emita el consentimiento para continuar con el procedimiento nuevamente de acuerdo con el artículo 17, inciso C de la Convención de La Haya. Nosotros, igualmente, el Sistema Nacional DIF, vamos a emitir el consentimiento para continuar con el procedimiento de adopción
el procedimiento se va a sustanciar de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Central del Estado de Origen de las Niñas, Niños y Adolescentes. El Sistema Nacional DIF, a través de la Procuraduría Federal de Protección, realizará el seguimiento posadoptivo atendiendo siempre el interés superior de las niñas. También tenemos otro papel como autoridad central cuando las adopciones no se hacen directamente en DIF nacional, sino que las personas solicitantes de adopción con residencia en otro país quieren realizar la adopción con un estado en particular de la entidad federativa. Recordemos que también son autoridades centrales cada una de las entidades federativas. Por tanto, en ese sentido, la autoridad central o organismo autorizado por el Sistema Nacional DIF va a enviar el expediente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores nos envía el expediente a su vez al Sistema Nacional DIF. Nosotros a su vez verificamos que se encuentre completo en cuestión de los documentos que lo deben de integrar, porque la valoración obviamente le va a pertenecer y única y exclusivamente a las entidades federativas de acuerdo a su legislación local y lo que ellos consideren. Pues el procedimiento lo van a llevar a cabo al interior de los estados. Entonces, si las personas solicitantes de adopción así lo manifiestan, en qué estado en particular quieren llevar a cabo la adopción, nosotros lo enviamos a ese estado o asociación civil para que ellos puedan llevar a cabo el procedimiento de adopción de acuerdo a su legislación interna. Una vez que ya se ha llevado a buen término esta adopción, entonces la entidad federativa o institución de asistencia privada va a informar de las acciones que se hayan realizado respecto de ese trámite de adopción a nosotros al DIF nacional hasta su conclusión. Pues básicamente no quiero ahondar más en el tema, ya aquí los procuradores presentes llevan muchas también adopciones internacionales y esto también pertenece a que algunos estados que tienen fronteras, sobre todo en el norte, pues llevan a cabo mayor número de adopciones internacionales. Agradezco nuevamente a este señor senador por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Pérez Salazar. Y continuamos ahora con nuestra tercera panelista, la licenciada María de Lourdes Ochoa Neira. María de Lourdes es doctorante en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Derecho Internacional también por la misma UNAM. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó en la Dirección General de Asuntos Jurídicos como directora de permisos, y actualmente como secretaria de Nacionalidad y Naturalización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como jefe de adopciones del Sistema Nacional DIF. La licenciada María de Lourdes nos presentará el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el procedimiento de adopción internacional. Estamos atentos, licenciada. Gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todos. De parte de la Directora General de Asuntos Jurídicos, me permito expresarle mi agradecimiento al senador Jorge Luis Lavalle Mauri por haber organizado este foro panel que me regresa un poco a mi trabajo en DIF nacional, que fue una de las oportunidades que me dio la vida para aprender mucho y atender a los niños, niñas y adolescentes. En esta ocasión me voy a permitir comentarles o platicar con ustedes respecto a cuál es el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de adopción internacional. México ha suscrito varios instrumentos internacionales, uno a nivel interamericano y el otro a nivel internacional. La Convención de La Haya relativa a la protección de niños y la cooperación en materia de adopción internacional, que es la que nos vamos a ocupar en este momento, porque al momento que el Estado mexicano suscribió este tratado internacional, designó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al sistema DIF nacional y a los sistemas estatales como autoridades centrales en materia de cooperación en relación a la adopción de los menores. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores? En principio recibe los expedientes de las solicitudes de extranjeros que pretenden
adoptar un niño residente en México independientemente de la nacionalidad de este chiquito o de esta chiquita. La Secretaría verifica que estén cumplidos los requisitos que establece la Convención y los envía al Sistema Nacional DIF para que los distribuya ya sea a las organizaciones no gubernamentales o a las procuradurías de DIF en los estados. ¿Qué es lo que la Secretaría verifica? En principio, la Secretaría, de conformidad con el artículo 23 de la Convención, que especifica que la Secretaría debe expedir un certificado conforme al convenio por la autoridad competente del Estado donde ha tenido lugar la adopción, que será reconocido de pleno derecho en los demás estados contratantes. La certificación especificará cuándo y por qué han sido otorgadas las aceptaciones a que se refiere el artículo 17, apartado C. El artículo 17, apartado C de la Convención de La Haya, habla de que las autoridades centrales de ambos estados, el país de recepción y el país de origen, están de acuerdo en que se siga el procedimiento de adopción. ¿Cómo se verifica efectivamente que el país de origen está el país que va a recibir a los niños, niñas, adolescentes en adopción, está de acuerdo en el ingreso, porque se tiene que garantizar el ingreso de esta persona al país donde van a residir, donde residen sus futuros padres adoptivos? Tiene que verificar plenamente. Nos pasó o pasa muy frecuentemente que en algunos países, por tratarse de una adopción plena, los países receptores garantizan que este niño o esta persona va a obtener la nacionalidad de sus padres adoptivos. En el caso de los Estados Unidos, en primera instancia no concede la nacionalidad en automático. Entonces, habrá que cuidar que se cubran todos los procedimientos en materia de migración, tanto de Estados Unidos como del país donde se va a recibir el niño. Digo Estados Unidos porque es lo más frecuente. Entonces, una vez garantizado esto, garantizado que se cumplió con las especificaciones de la Convención, no en cuanto a la idoneidad de los padres, sino solamente en cuanto a las formalidades de la documentación. La idoneidad de los futuros padres lo revisa el equipo técnico de DIF. Entonces, este certificado que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que contener datos muy específicos y muy concretos. Es un documento muy formal en que la Secretaría se dirige a las autoridades centrales de otros países para garantizarles efectivamente que esta persona cumplió con todos los requisitos y que tanto las otras autoridades centrales tuvieron la oportunidad de verificar efectivamente que la adopción que se propuso, la adopción que se obtuvo es benéfica para el desarrollo emocional y social del chiquito. ¿Qué dice este certificado de conformidad con el convenio de La Haya? Dice: la autoridad que suscribe, en este caso de conformidad con el reglamento interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, le corresponde emitir este certificado a la Dirección General de Protección a Mexicanos en el exterior, de conformidad con el reglamento interior, que dice como funciones realizar las atribuciones derivadas de su designación como autoridad ejecutora o central en tratados y acuerdos internacionales en materia de adopción, sustracción de menores y pensiones alimenticias. La Dirección General de Protección a Mexicanos en el exterior revisa efectivamente que se da cumplimiento a todas estas funcionalidades, y una vez que está perfectamente claro de que se cumplimentaron, emite un documento que le va a servir a la familia del niño para identificarse, para garantizar que efectivamente se realizó la adopción, y esto le va a permitir salir del país, que en algunos países también le emitan ya el pasaporte cuando concede la nacionalidad del país de origen de los padres. El niño ya puede salir con el pasaporte mexicano o bien con el pasaporte que emite la embajada o consulado acreditado en México,
de la nacionalidad de sus padres. Bien, la autoridad que suscribe siempre es el Director General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Cancillería y hace una declaración y afirma el nombre del menor de edad, su identidad sexual, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento y su residencia habitual. ¿Por qué la diferenciación del lugar de nacimiento y residencia habitual? Porque se puede adoptar un niño aunque no sea nacional mexicano. Pongo un caso, un niño guatemalteco que está en México y que por alguna circunstancia sus padres no pueden atenderlo o su familia inmediata tampoco puede atenderlo. La responsabilidad del Estado mexicano es brindarle todos los cuidados y garantizarle a este chiquito, chiquita, que va a estar viviendo en una familia que con todas las facilidades y con todo lo que le permita un desarrollo. Vamos a hablar también de que este certificado habla de quién es la autoridad central del estado de recepción. En el estado de recepción hay diversas autoridades centrales designadas, dependiendo del sistema jurídico de cuál vengan estas autoridades centrales. En los Estados Unidos conceden estas autorizaciones a varias autoridades, no solamente jurídicas o gubernamentales, sino también organismos no gubernamentales pueden atender esta situación. Se habla de la aceptación y algo que es muy importante, que habla sobre la adopción, sí, tiene como efecto la extinción del vínculo preexistente de filiación, o sea que hace una diferenciación, ya no de sus padres biológicos ya no va a tener esta dependencia jurídica. Al niño tiene la obligación de informársele quiénes fueron sus padres biológicos, por qué situaciones tuvo que pasar para fortalecer su identidad, pero hay un rompimiento. Entonces, esto es lo que permite la transmisión de la nacionalidad en países receptores. Respecto a México, de conformidad con la Constitución y la Ley de Nacionalidad, este niño nunca perdería la nacionalidad mexicana si nació en México, o nunca perdería la nacionalidad guatemalteca si nació en Guatemala o si nació en Chile. Tendrá derecho a la nacionalidad de su país de origen y a la nacionalidad de su país de residencia. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, continuamos ahora con el licenciado Gustavo Gutiérrez Contreras. Él fungió como coordinador del Programa Iberoamericano de Educación, Cultura y Migraciones, Capítulo México. Tiene una trayectoria profesional de 25 años en el gobierno mexicano. En la Secretaría de Gobernación fue secretario particular del comisionado del Instituto Nacional de Migración, asesor del subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como agregado en 2 ocasiones de Asuntos Migratorios para Centroamérica con sede en la Embajada de México en Guatemala. Actualmente se desempeña como director general de Protección al Migrante y Vinculación en el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación. El maestro Gustavo Gutiérrez nos presentará la función del Instituto Nacional de Migración para asegurar el respeto de los principios y derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes. Agradeciéndole su participación y suplicándole, por favor, tratemos de atenernos a los 10 minutos. Muchas gracias y adelante, por favor. Con todo gusto, señor senador. Muy buenas tardes a todas y a todos. Senador Lavalle Mauri, diputada Daniela de los Santos, agradezco muchísimo a nombre del Instituto Nacional de Migración la oportunidad de participar en este foro y en este panel tan importante. Para el Instituto Nacional de Migración el tema de la adopción es un tema toral. Recordar que el Instituto Nacional de Migración es la autoridad responsable tanto del ingreso como la permanencia o residencia y la salida de nacionales extranjeros. Papel no menor en un tema que tiene que ver con la adopción de menores, de personas menores. Es para el Instituto Nacional de Migración una gran responsabilidad tener la decisión para el ingreso de una persona
menor acompañada de un adulto y tiene también una gran responsabilidad de dejarla salir. Esto tiene implicaciones importantes en términos del tráfico y trata de personas, pero también tiene temas importantes en términos del registro también y desarrollo de la propia vida del menor. De tal forma que estaría, señor senador, diputada, amigas y amigos, detonando esta participación a partir de 3 preguntas. Y la primera tendría que ser ¿quiénes podrían ser objeto de una adopción en México por parte de extranjeros? Y la respuesta es sí, nacionales extranjeros residentes en un país distinto al de México pueden optar precisamente por una solicitud de adopción en favor de un nacional mexicano. Después, ¿cuáles de estos nacionales extranjeros que se encuentren residiendo en territorio mexicano pueden solicitar esta adopción? También lo pueden realizar. Creo que poco podría adicionar a lo expresado por cuanto a los instrumentos internacionales expresados por la doctora López y sin duda los procedimientos que ya mis compañeras en el panel han hecho sobre cuáles son estas particularidades del proceso para poder llegar a buen fin esta solicitud. Lo que nosotros tendríamos desde el Instituto Nacional de Migración que cuidar es precisamente que esta internación de estas personas se realice de manera documentada y de manera legal. Decíamos que las autoridades centrales en materia de adopción en México son el Sistema Nacional DIF, así como para el caso de extranjeros fuera del territorio mexicano es la Secretaría de Relaciones Exteriores. De tal forma que si nos ubicáramos en un supuesto en donde hubiera un nacional español que quisiera adoptar a un menor mexicano, lo primero que tendría que hacer este nacional español es acercarse a los consulados de México en el exterior y solicitar una adopción, cumpliendo obviamente lo que ya nos explicó la licenciada Ochoa Neira en apego al artículo 23. Una vez que esta solicitud es recibida en nuestros consulados y es transmitida a las autoridades centrales del Sistema Nacional DIF, son evaluadas, son perfiladas y son analizadas. Es decir, estas solicitudes son minuciosamente analizadas en el Sistema Nacional DIF y a su vez emiten una resolución. Esta resolución vuelve a viajar a través de las vías diplomáticas y vuelve a caer a los consulados, y en los consulados es notificado al interesado de este expediente o certificado para que puedan evaluar lo que sería la aceptación o no aceptación de ese menor que fue analizado y fue perfilado por el Sistema Nacional DIF. Una vez que esto sucede, el nacional extranjero tendría que acercarse con una serie de documentos para poder solicitar una visa con características de visitante para realizar trámites de adopción, que es otorgada precisamente en nuestros consulados a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores como autoridad coadyuvante de los trámites migratorios. Esta visa de visitante para realizar trámites de adopción aplica para personas, lo dijimos, extranjeras que pretenden internarse a México con fines de adopción y que sean nacionales o residentes en un país miembro, ya lo decía la doctora López, que sea adherente a la Convención sobre la Protección de Menores y, por supuesto, también a la cooperación en materia de adopción. Esta visa de visitante tiene características fundadas en el artículo 14 de nuestros lineamientos para el otorgamiento de servicios y trámites migratorios. Tiene una duración de hasta 180 días y tiene un costo porque hay que hacer un pago de derechos. Una vez que la persona recibe en los consulados mexicanos este visado, puede extenderlo ya en territorio mexicano a través de su forma migratoria múltiple y que esta forma migratoria múltiple podrá ser extendida durante la duración del proceso de adopción hasta su trámite. Es muy importante considerar, y lo decíamos al principio,
que para el instituto tanto el ingreso de las personas solicitantes de una adopción, así como la salida de personas ya con una adopción aceptada, y el menor o en compañía del menor, también es importante considerar de que para el instituto la salida de menores de territorio mexicano también es muy importante, y por eso tenemos otro procedimiento que es el sistema o la solicitud avanzada de menores o formato SAM, que es muy importante y que lo que procura es precisamente tratar de garantizar y proteger y desincentivar precisamente la extracción de menores. En este sentido, tendrá que realizar el padre con el menor adoptado, y también llenar una serie de requisitos. En ese sentido, el menor debe contar con un pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, hablábamos del tema de la nacionalidad, que también es otro concepto que está aquí vertido, y este pasaporte después tendrá que fijarse sobre esta solicitud avanzada para salida de menores en México, y tendrá que ser entregada al agente federal de migración, quien debe de analizar la documentación que viene, tanto como es el certificado de lo que es la aceptación de la adopción, el pasaporte del menor, los requisitos o más bien las documentales de la persona con la que está saliendo, y con esto dar salida del menor. Señor senador, señora diputada, amigas y amigos, si se dan cuenta, es un tema bien delicado que tiene y una responsabilidad que tiene el Instituto Nacional de Migración, y en consecuencia para nosotros la participación en este foro es toral, y agradecemos mucho la oportunidad de podernos expresar, y sobre todo reiterar la disposición del Instituto Nacional de Migración para seguir colaborando en la protección de nuestros menores, niñas, niños y adolescentes, y respetuosamente dejar una recomendación que en caso de todos estos trámites de aceptación de adopción, que fueran comunicados a la autoridad migratoria también, y que no sea a través de otras autoridades que nosotros supongamos que ya está dada o está por sentada esta adopción, porque a nosotros nos los puede garantizar sí el otorgamiento del pasaporte, que por supuesto nuestros colegas en la Cancillería, y que por supuesto que a través del análisis que realizan nuestros amigos en el sistema DIF. Pero creo que es importante que para nosotros también quede asentado y sea notificado al Instituto Nacional de Migración. Es cuanto, señor senador. Muchísimas gracias, maestro Gutiérrez Contreras. Y bueno, pasamos a nuestra última panelista de este panel 4, es la licenciada Belén Barrera Pacheco. La licenciada Barrera Pacheco es, desde hace 5 años, transita por distintas áreas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados. Se desempeñó como subdirectora de protección a grupos vulnerables y actualmente se desempeña como directora de protección a grupos vulnerables. La licenciada Barrera nos estará presentando la función ahora de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados para asegurar el respeto de los principios y derechos de las niñas y niños y adolescentes migrantes. Le explicamos también, licenciada, por favor, no más de 10 minutos. Muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias por la invitación a participar. A nombre de la coordinadora general, la maestra Anel Sánchez Johnson, les agradezco reiteradamente esta invitación a participar en este foro tan importante. La COMAR es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y nuestra labor es tramitar los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado de las personas extranjeras que llegan a México en busca de protección internacional. Dentro de esta población que nosotros atendemos, tenemos también a niñez migrante, este sector de población en situación de vulnerabilidad, no solo por ser niños, niñas y adolescentes, sino también por la condición de migrantes, llegan a nuestro país con la intención de buscar protección internacional, toda vez que vienen huyendo de alguna situación de violencia que los pone en riesgo en sus países de origen. Es en ese sentido que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pues ha puesto especial empeño
en poder atender a esta necesidad de protección de los niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestro país. El procedimiento como tal que llevamos a cabo en la coordinación es de carácter pues administrativo, tiene una duración de 45 días hábiles de acuerdo a nuestra legislación, a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. En particular, en los procedimientos de niños, niñas y adolescentes, se ha creado en septiembre del año pasado, empezó el funcionamiento de la dirección a mi cargo, con la idea de hacer un procedimiento diferenciado para esta población, para la niñez migrante. Es decir, lo sacamos de todo ese universo de solicitantes que tenemos, que va en aumento cada vez, y se les da un especial trato a fin que la respuesta a su procedimiento de refugio pueda ser más pronta. Los niños evidentemente se desesperan en estos trámites que nosotros como autoridades tenemos que llevar a cabo. Entonces, la idea de hacer este procedimiento diferenciado con ellos es garantizarles que puedan recibir la respuesta pronto y que en todo momento estemos velando por sus derechos. Desde que inicia el procedimiento se les asigna un oficial de protección encargado, quien les va a dar seguimiento en todo momento. Los mantenemos informados para que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones como solicitantes de refugio, qué es lo que va a pasar simplemente en este procedimiento que ellos están solicitando para pedir a México protección y poder quedarse aquí toda vez que su país pues no ha podido o no ha tenido los medios para garantizarles un desarrollo pleno simplemente. Entonces, durante la tramitación de nuestro procedimiento, ellos, en su mayoría, que los tenemos como no acompañados o separados, son canalizados a una institución especializada. Trabajamos muy de la mano tanto con el Instituto Nacional de Migración como con la Procuraduría Federal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Ellos son informados desde el principio que nosotros tenemos algún niño en procedimiento. La Procuraduría, la idea de darles este aviso, evidentemente, como son la autoridad facultada para garantizar su interés superior, de igual forma, ellos nos apoyan asignándole representación legal y un espacio adecuado de alojamiento durante la tramitación de nuestro procedimiento. Esto con la idea, evidentemente, de velar en todo momento por sus derechos. En coadyuvancia con el instituto, también nosotros implementamos un protocolo de detección de indicios de necesidades de protección internacional, que este protocolo se ha hecho atendiendo al incremento del flujo de niños que ha llegado a nuestro país desde hace un par de años, este flujo que ha sido pues de especial atención para todos, con la idea de poder brindarles la información necesaria que les permita tomar una decisión informada. Es que con apoyo de UNICEF, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Secretaría de Gobernación, Comar, el Instituto, es que se crea este protocolo. La implementación es justamente identificar a los niños que tengan algún mínimo indicio de necesidad de protección internacional y que sea canalizado de forma inmediata a la Comar, a fin que nosotros le podamos brindar información concreta, clara y puntual, acorde a su edad, para que ellos puedan entender qué es el procedimiento de refugio, que tienen derecho a él para recibir una protección en nuestro país y, si así lo desean, poder dar inicio a este procedimiento. Dentro de las particularidades que el trámite de la Comar tiene respecto de los niños, es que la entrevista es una entrevista especializada, es una entrevista corta con personal capacitado para la atención de niños, niñas y adolescentes. Está acompañado en todo momento de su representante legal, proporcionado ya sea por la Procuraduría Federal o, en caso de que sea particular, también de igual forma lo puede acompañar. Estamos en comunicación con sus padres de familia cuando ellos nos lo autorizan y cuando se identifica que no es el agente de persecución o quien lo ha puesto en riesgo al niño.
con la idea de poder recabar la mayor información posible en los procedimientos que nos permitan resolverlo. Es pues alarmante saber que es este sector de población, que es niñez migrante, pues viene sola, viene aquí a nuestro país en busca de protección y se tienen que alejar evidentemente de sus núcleos familiares. En este tema que nos ocupa en este foro, que es la adopción, pues para ellos es muy impactante tener que dejar toda esa vida de familia, que a lo mejor sí tienen un buen núcleo familiar, pero derivado de la violencia que sufren en su país, se ven obligados a salir. Entonces, por el momento en la Comar no tenemos ningún caso en que un niño refugiado haya sido adoptado aquí en México. Sin embargo, la atención que nosotros nos abocamos a brindarles va en el sentido de poder ayudarlos a que empiecen a generar pues confianza en el país, en las instituciones y que puedan tener un desarrollo pleno que en su país pues no lo pudieron tener. En ese sentido y en colaboración con las autoridades es que nosotros llevamos a cabo la tramitación de este procedimiento a fin de velar en todo momento por sus derechos humanos fundamentales. Agradezco mucho la participación, ha sido muy enriquecedor para la Coordinación General de la Comar poder conocer todos estos procedimientos de adopción, porque evidentemente pues nos da un poco más de herramientas para ampliar esta protección que nosotros estamos abocados a brindarles a la niñez migrante que viene en busca de protección a México. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su atención. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, licenciada. Bien, con la licenciada finalizamos a nuestros panelistas de este panel número 4. Como lo hemos hecho de manera acostumbrada en los demás paneles, daré un breve resumen de lo que escuchamos a lo largo de estas exposiciones por parte de la doctora López Samarripa. Bueno, nos platicó de las disposiciones jurídicas y tratados internacionales de adopción, pues de la necesidad, me parece que es un tema muy importante, y de la importancia de incluir en nuestra legislación local, pues los suscritos muchos de estos tratados, al menos a nivel de armonización, para efecto de no caer en ningún tipo de contradicción. Digo, si bien pues por todo es sabido que un tratado internacional jurídicamente está por encima de una ley secundaria, pues sí lo idóneo para estar en las mejores condiciones de certidumbre jurídica es que todas estas leyes estén perfectamente armonizadas, lo cual lo comparto y también lo suscribo. Nos platicó de las disposiciones entre legislaciones nacionales y los compromisos internacionales, los diferentes problemas jurídicos que históricamente hemos atravesado en los últimos años, en muchas ocasiones disparidad entre lo dictado de manera local en materia de una adopción internacional y los problemas que se enfrentan muchas veces, pues no solamente los padres adoptantes, sino pues podríamos llegar a pensar hasta en los menores que son adoptados de manera internacional. Suscribo la propuesta de una legislación integral. Yo creo que pues ese sistema nacional pues perfectamente pues sería visto como este sistema integral al cual se refiere la doctora, tanto para las adopciones nacionales como también incluir pues el capítulo de las adopciones internacionales. Por parte de la licenciada Brenda Pérez, nos platicó ahora del papel del DIF en el procedimiento de adopción internacional. Evidentemente nos detalló el procedimiento y las acciones que toma el DIF ante este tipo de adopciones, tanto como país de origen como país de recepción, cuidando siempre cumplir con los lineamientos suscritos pues, en los mismos tratados. Aquí fíjense que en este caso, usted estaba recordando de la enorme preocupación que tiene la presidenta del DIF de Baja Norte, donde pues tenemos un tráfico muy importante de niños con estas condiciones. Entonces pues también comparto mucho la visión de la licenciada Pérez. Por parte de la maestra Lourdes del Socorro Ochoa Neira, nos platicó del papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el proceso de adopción internacional, la importancia de las acciones de verificación de los requisitos y los trabajos de coordinación tan importantes que debe hacer esta Secretaría con instituciones nacionales a efecto de, bueno, lógicamente aprovechando pues la enorme infraestructura que tiene esta Secretaría, tanto a través de sus embajadas como de sus consulados,
abogados para generar las mejores condiciones en los procesos de adopción, tanto en sus labores de verificación como los de facilitación a través de esta infraestructura. Por parte del maestro Gustavo Gutiérrez Contreras, nos platicó de la función del Instituto Nacional de Migración para asegurar los principios y derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes. Nos platicó de la importancia del registro y seguimiento de estos niños, que pues volvemos al tema de la información, que me parece que ha sido un tema transversal a través de pues prácticamente todos nuestros oradores. Nos planteó esas 3 preguntas que me parecen muy interesantes, ¿no? De quiénes podrían ser objeto de adopción en México por extranjeros. Cuáles son estos requisitos y quiénes pueden solicitar esta adopción, y por último para los menores migrantes que pierden o no la patria potestad en su lugar de origen. Como resultado de esto nos explicó también los procedimientos del instituto para realizar por extranjeros un proceso de adopción. Y bueno, y me parece que después de escuchar lo que están haciendo, pues creo que es una excelente aduana, ahora sí, jugando un poquito con los términos de ustedes mismos, pues para garantizar a través de estas visas el perfil, las características de los potenciales adoptantes extranjeros, compartiendo en todo momento lo delicado que es y debe de seguir siendo para nuestro país la salida de menores. Por parte de la licenciada Belén Barrera, nos platicó de la función de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados para asegurar el respeto a las niñas, niños y adolescentes migrantes, las características y requisitos para solicitar la protección a la comisión a la cual ella pertenece, y las condiciones de cómo llegan estas niñas y niños. A mí me parece que aquí debe de haber muchos casos, ya de ser pues particularmente en los últimos años con un volumen pues muy superior a los años anteriores, que quedan en situación de abandono y en consecuencia en una total incertidumbre jurídica. O sea, si de por sí para un migrante refugiado es sumamente compleja la situación que viven, pues imagínense para adicionalmente un menor. Entonces, pues me parece fundamental la situación que están llevando a cabo, y por supuesto también tomamos nota para cualquier cosa que podamos hacer desde el Poder Legislativo y podamos coadyuvar para facilitar y mejorar en conjunto con ustedes las acciones que ustedes están llevando a cabo. Por mi parte, pues de nueva cuenta, agradecerles enormemente el aprendizaje, sus comentarios y sobre todo pues la información que nos acaban de compartir, también suplicándoles el que pues estemos en contacto para los trabajos que vamos a estar haciendo en meses futuros y por supuesto seguir contando con su conocimiento y experiencia sobre el caso. Les entrego también un pequeño reconocimiento por su apoyo y por su exposición, y iniciamos el 5º panel.